¿Cómo está, coronel Liendo? Buenas noches, Omar. Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias y me gustaría ver, usted ha escuchado la entrevista con la periodista Romina Mella de IDL Reporteros, conoce la información de lo ocurrido el 15 de diciembre en Ayacucho, 10 peruanos, 10 ciudadanos que perdieron la vida, y la información que presenta y se la muestro y usted ya me la comenta, que muestra IDL es que las municiones que se usaron, que se encontraron a estas, al menos 6 de las 10 personas, eran justamente o coinciden con municiones que tenía las Fuerzas Armadas, y la conclusión lógica es, a partir de los disparos, estas personas murieron. ¿Cómo asimilamos eso? Sí, bien complicado, digamos, no es tan claro. Dos cosas primero, Omar. Mi directo y sentido pésame para todos los fallecidos y sus familiares. O sea, entre peruanos realmente es un dolor muy grande que fallezcan personas en cualquier circunstancia, más aún en un enfrentamiento entre peruanos, ¿no? También hemos visto lo que ha sucedido con los policías este fin de semana. Estamos apreciando... Sí, claro. Es brutal, es brutal, es espantoso, ¿no? Entonces, mis condolencias para las familiares de todos los fallecidos, sus instituciones. Después, otra cosa importantísima. Si queremos mantener una sociedad libre, tenemos que tener y dar todas las facilidades para el accionar de una prensa libre. Digamos, puede ser IDL Reporteros, cualquier diario, tienen que tener toda la garantía para lo mejor de su trabajo. Eso tiene que estar sumamente claro. Pero, y aquí viene siempre después del pero lo más importante, ¿no? Como comentábamos un poquito hace unos minutos, lo que sucedió en San Miguel, los sicarios matando dentro de un auto a una familia entera, son asesinos. ¿Podemos decir también que los soldados son asesinos? Entonces yo rechazo plenamente cualquier aproximación a un soldado en condición de asesino. O sea, eso es inaceptable. Entonces, a ver, para entenderlo en términos técnicos y ponerlo en un contexto además muy complejo, ¿qué sería o qué es lo que ocurrió? Claro. En el entendido, nuevamente, que es un dato que me parece fundamental, que las municiones que se encontraron en estas personas que murieron eran municiones que usa el ejército. Claro. Sí. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, hemos visto también a soldados disparando, persiguiendo también a estos delincuentes. Y un aspecto débil, muy débil, y tal vez que linda en la irresponsabilidad del reportaje de IDL, es que asegura fehacientemente que las personas no estaban armadas al momento de fallecer o que no estaban ejerciendo actos de violencia. O sea, habría que ver algún video de eso. Porque si no hay video donde se muestra a personas que están siendo matadas sin ningún motivo, si no hay ese video, entonces ¿de dónde sacan las conclusiones? Con los dichos, con la distancia del aeropuerto, hemos visto videos de personas en medio de la ciudad haciendo uso de armas hechizas. Hay testimonios y ocurrencias en prensa de emboscada a contingente militar entre el aeropuerto y la plaza de armas. Entonces, el límite de los enfrentamientos que ha existido en Ayacucho no solamente es el aeropuerto, sino se ha prolongado por la ciudad. Esa es una situación importante que valorar. Al menos hay dos videos que sí llaman mucho la atención, porque sí se observa, en un caso, a un hombre que está auxiliando a otra persona en el suelo, que trata de ayudarlo, y en ese momento es donde llega el disparo y cae. Eso, entonces claramente uno dice, bueno, al menos en ese caso no parecía que era una persona violenta. Y el otro caso de un joven, un menor de 15 años, que está corriendo y cruzando la calle y también es impactado por una bala y cae. Entonces uno dice, bueno, aquí parece que no ha habido un enfrentamiento necesariamente. Bien, entonces aquí tenemos que poner primero el contexto, digamos, ¿no? El contexto, no estamos en una situación de delincuencia común. Estamos en una situación de ataque a una infraestructura crítica y ataque a las Fuerzas Armadas, en un contexto, y no solamente el contexto, sino el lugar, y lo que se conoce y se sabe de ese lugar y de las proyecciones de la violencia. Omar, cuando se desata la violencia armada, toda referencia, digamos, entre comillas, ¿no?, la humanidad o lo legal, lo formal, se hace muy débil. Por eso es que se diferencian estados de excepción a estados de normalidad y se está viviendo un estado de emergencia. Eso es importantísimo tener en cuenta. Y obviamente en el reportaje y las consideraciones también de IDL mencionan con toda razón, digamos, el uso desproporcionado de la fuerza. Sí, es posible. También es posible excesos. Pero para ello se tiene que verificar otros niveles que, más allá de los hechos concretos que estamos viendo, se tiene que verificar el entrenamiento de las tropas. Se tiene que verificar
las operaciones, el planeamiento, la información de inteligencia, el nivel de riesgo, el momento en que la policía es sobrepasada y el ejército ocupa su lugar. Hay un dato que menciona ya el reportaje de Hildebrand en sus 13, del día viernes, el periodista Américo Zambrano, y, a ver, y se lo pregunto a usted como un hombre de inteligencia, ¿cuán determinante haya sido que han traído un regimiento, una unidad que operaba en una zona de emergencia como es Pichari, en el Braen, que llega a Ayacucho? Se lo pregunto por un tema de entrenamiento, de que están acostumbrados a, digamos, a luchar contra los remanentes de Sendero Luminoso. Pueden haber generado excesos al momento de que los llevas a Ayacucho, que es otro tipo de zona. A ver, yo te respondo al punto de vista militar. Si se ha llevado esas tropas con experiencia de combate, que son las más entrenadas, ¿qué es lo que se debe verificar? Te lo digo como militar. El nivel de riesgo que existía en la ciudad. ¿Me vas a decir que no había elementos de Sendero Luminoso en Ayacucho? La organización de la toma del aeropuerto era un tema de niños o era un tema de civiles. Claro, entonces, el desplazamiento de tropas está en relación directamente proporcional a la amenaza y al riesgo. Nuevamente, porque es nuestro rol dudar de un lado o del otro. Claro que sí. Usted menciona, me vas a decir que no hay gente de Sendero Luminoso. Bueno, ¿hay pruebas de eso? Ok. Muy bien. Voy a ese punto, como en el caso que usted plantea, ¿no? Dídele, oye, ¿tienes pruebas de que no estaban cometiendo actos vandálicos o de violencia? Es válido, pero en otro caso también es válido. Excelente pregunta, porque me permite hacer la siguiente reflexión. Estamos hablando de un escenario de enfrentamiento militar, no un escenario policial. Y hay diferencias totales. Y una de las principales debilidades de este gobierno y de los políticos de este gobierno y también de muchas personas de prensa, que no necesariamente tienen que conocerlo, pero es importante que conozcan la diferencia. Una diferencia es el escenario del crimen y la delincuencia, que es el ámbito policial, no que termina en una carpeta fiscal, y otro es el escenario de la lucha por el poder. Otro es el escenario del elemento armado. Entonces, las aproximaciones, como tú dices, a las pruebas, ¿no? A las evidencias concretas, son totalmente diferentes. Si hablamos de un escenario policial, sí, coincido contigo. Pero si hablamos de un estado de emergencia, dime, ¿qué terrorista usa Photocheck? ¿Qué organización terrorista está registrada en registros públicos, valga la redundancia? Entonces, ahí hay una lógica que no calza con la realidad. Y eso ha traído muchos problemas, porque tenemos problemas hoy, oficiales de mayores de 80 años, con juicios que duran 35 años, sentenciados a 16, 14 años. Ancianos que están siendo sentenciados por informaciones ligeras de prensa, como referencia única. Hizo bien, dado lo que menciona, ¿no? Porque, claro, la formación de los militares es totalmente diferente, y además llevar militares entrenados para combatir a los remanentes de Sendero Luminoso en el Braen a una zona como Ayacucho, me imagino que es complejo. La pregunta es si hizo bien el gobierno al, digamos, enviar a las Fuerzas Armadas y no hacer este trabajo de contención, de protección con la policía. Una organización de prensa como IDL, con tanta experiencia en eso, debería responder y enfocar en prioridad esa pregunta que tú estás haciendo, porque es clave. O sea, aquí, si nos perdemos en tratar de encontrar al cabo Juan Carlos Liendo, que disparó en Ayacucho, se pierde la perspectiva y el problema se empeora, porque un reportaje ligero en un contexto donde está la Fiscalía, mira lo que voy a decir, donde muchos reportajes sirven para influir sobre la acción de la justicia, y eso lo hemos visto, sería perverso que una organización periodística se preste a eso. Entonces, la primera pregunta debe ir a ese lado que tú enfocas. Si correspondía enviar ese tipo de tropas, la situación lo amenazaba, ¿dónde están los reportes de inteligencia? A ver, Comisión de Inteligencia del Congreso, ¿qué cosa dice? ¿Vale o no vale? Porque eso no puede ser público. Ahora, ¿qué dicen los políticos? ¿Qué dice el primer ministro? ¿Qué dice el ministro de Defensa? Ese es el verdadero ámbito si es que no se quieren que haya excesos. No buscar al cabo o al soldado Juan Carlos Liendo. Claro, que la pita se rompa siempre por el lado más débil. Eso es perverso. Ahora, otro punto clave, que me es importante, y usted lo mencionaba, que es importantísimo hablar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre justamente en Pichari? Es decir, lo que ocurrió el fin de semana también es dolorosísimo. Era una unidad de 8 policías, de los cuales 7 fueron emboscados. A ver, usted me lo va a decir como hombre de inteligencia, fueron seguidos, fueron marcados por estos remanentes de Sendero Luminoso. ¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasó ahí? Definitivamente, y como tú dices, es sumamente doloroso. Sea cual fuera el detalle y las circunstancias concretas de esas muertes, esos policías que estaban ahí estaban cumpliendo una función encargados por el Estado. No estaban ahí de gratis, están cumpliendo una función. Entonces, lo primero es que frente a este hecho existe una palabra que no se quiere tocar: responsabilidad. O sea, no pueden morir 7 policías así, o no pueden ser emboscados 8 policías sin responsabilidad, sean como fueren los detalles. No solamente son ciudadanos peruanos, cualquier fallecimiento de ciudadano peruano es doloroso, pero si son fuerzas del orden que están enviadas por el Estado, no puede ser un hecho que queden malditos asesinos, terroristas. No, claro. Aquí tiene que haber responsabilidad. Y la responsabilidad es desde el jefe de la comisaría, porque son unidades especiales de la policía, unidades antinarcóticos. Hay toda una cadena de responsabilidad, donde si en esa cadena de responsabilidad policial, aparte hay otra serie de problemas, no se sanciona al responsable, la responsabilidad es política. Ahora, coronel, ¿es normal que una sola unidad vaya por una zona roja, una zona de riesgo, digamos, porque yo tenía entendido que por un tema de seguridad iban al menos 3 unidades ante cualquier emboscada, la de atrás, la de adelante puede hacer respuesta rápida, pero aquí fue una sola unidad que fue marcada, se les dio el seguimiento y los acribillaron. Ahora, los han estado esperando. La zona de emboscada es perfecta para una emboscada. El blanco, el objetivo, totalmente débil, descuidado, como el sentido común lo indica, entonces definitivamente no es usual. Incluso un desplazamiento policial de algún tipo tiene que tener coordinación con el comando del BRAE, de los que tienen control del todo lado. Si se han vulnerado todo ello y hay esta cantidad de fallecidos, es terrible, debe haber responsabilidades. Y otro punto clave también que va junto con ello es el grave hecho que significa la recuperación de la capacidad de operaciones de sendero luminoso en el BRAE mientras estamos presenciando una ocupación militar en Puno. Y no solamente eso, porque ya por información de fuente abierta ya se conoce los problemas que están existiendo en el norte. Y vamos a ver un problema de levantamiento indígenas en la zona de Amazonas, con comunidades Achuar y Aguaruna, para liberar otras zonas de la acción del Estado peruano. Entonces, se van a abrir 3 frentes, Tienes Braen, tienes Puno y vamos a ver Amazonas. Quiero terminar con esto. Lo ocurrido, lo trágico del fin de semana con estos 7 policías asesinados por estos remanentes de Sendero Luminoso, ¿es un mensaje? Definitivamente. Toda acción, digamos, en el Braen, en el área de Sendero Luminoso, tiene una connotación política. Están diciendo, aquí estamos con capacidad de matar a tal cantidad de policías y este es otro frente de combate. Y eso no está desconectado de lo que está pasando hoy en Piura y de lo que va a suceder, recuerda Omar, en Amazonas. El Perú está bajo ataque y con un gobierno timorato, políticos débiles que quieren ver todo en la dimensión policial, cada día va a ser peor. Muchísimas gracias. Juan Carlos Liendo, el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hemos llegado